En efecto, estamos viendo algo nuevo, algo que ese nuevo México más democrático, más plural no ha experimentado. Y en el momento en el que llega un partido con ideas totalmente distintas a las que acostumbramos, un partido con ideales, se puede decir que de izquierda, crea un choque en la cultura para los jóvenes y para las personas de mayor edad. Creo que es bien importante eso, conocer las características, el currículum, sobre todo también de esta clase política, qué es lo que ha hecho en el pasado, qué va a representarte en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Entonces nosotros tenemos que investigar, saber qué personas se están postulando, cuáles son las más viables y las que realmente comparten nuestros ideales, no irnos por un partido político. Bueno, pues la verdad es que es un gusto para nosotros realizar una emisión de Unívoros aquí en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, precisamente en la Facultad de Derecho, en uno de los salones de la Facultad de Derecho con un grupo de Derecho Electoral. Yo quiero agradecer mucho la preparación de este programa por parte de ustedes, de quienes son los principales protagonistas de este programa Unívoros, que son los estudiantes. Y también quiero agradecer mucho a mi doble colega, mi doble colega Bernardino Esparza, porque es mi colega como periodista, como conductor de televisión, de radio, y también es mi colega como profesor. Bernardino, Víctor, muchas gracias por ser el puente. Gracias a ustedes, gracias y bienvenidos aquí a su casa, a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle. Bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar hoy en este programa de leyes electorales, vamos a hablar si está en crisis o no, vamos a tratar de discutir, de reflexionar juntos sobre si está en crisis o no el sistema político mexicano. Vamos a hablar también de la urgente reforma electoral, vamos a hablar de temas de política, pero vamos a apartarnos, mi querido Bernardino, de estas frases hechas. Vamos a apartarnos del lugar común y lo que solemos hacer los periodistas, que a veces nos guiamos pues simplemente por lo que escuchamos o medio escuchamos. No, vamos a hacerlo desde la perspectiva de quienes todos los días están reflexionando en torno a ello y construyendo un sólido pensamiento, un sólido conocimiento, como son los profesores y como son los estudiantes. Bernardino, hay una primera pregunta que me parece decisiva. Esa pregunta tiene que ver si no en este momento está pues en crisis lo que podemos considerar la ley electoral, todo este basamento jurídico con el que operan los procesos electorales y la gestión de la democracia, al final de cuentas. ¿Qué opinas, mi querido Bernardino? Sí, fíjate que en algunas clases, al iniciando este curso de Derecho Electoral, les comentaba a los compañeros que desde mi punto de vista el derecho electoral se está muriendo, ¿no? Hace muchos años, ¿no? En el 88, imagínate nada más, cuando se empieza a crear justamente todo el derecho electoral, el Tribunal Federal Electoral, el Instituto Electoral en su momento como Comisión Federal Electoral, cómo se va creciendo toda esta magnitud y creando instituciones para poder formalizar lo que es una rama nada más del derecho constitucional público, el derecho electoral. Y este derecho electoral ha costado mucho, se los comentaba inclusive a los compañeros, a los alumnos en su momento, cómo ese derecho electoral en las universidades, por ejemplo, en estas universidades, en principio no se aceptaba, vamos a decirlo así, en los programas de la carrera, y era un problema impresionante. Después, con el tiempo, se fue incorporando justamente a lo que es el programa de Derecho en esta facultad. Y después fue optativa, y ahora, hasta donde tengo entendido, ¿verdad?, es obligatorio el derecho electoral.
pero en razón de que todo ese proceso se ha venido creando y se ha venido dando en un momento determinado, y hoy que en las recientes elecciones pasadas pocas impugnaciones se dieron en materia de derecho electoral, la pregunta es si realmente el derecho electoral, Víctor, está viviendo o ya en pocas palabras está muriendo. ¿Y qué vamos a hacer? Porque ese derecho electoral es parte justamente de ese valor que tú lo estás diciendo y lo has dicho al inicio, de lo que es la democracia. ¿Dónde está la democracia? Y si realmente la democracia está en parte de lo que es el derecho electoral. Y para eso están los alumnos, los compañeros, que nos van a hablar de lo que es el derecho electoral. ¿Y qué opinan ustedes justamente de esa opinión, ¿no?, que yo les he comentado al inicio de la clase, si el derecho electoral se está muriendo o está viviendo? Vamos, los queremos escuchar ustedes, colegas. ¿Qué opinan sobre esta reflexión que seguramente han mantenido a lo largo, pues, de este semestre y de otros semestres escolares? ¿Qué ocurre con el derecho electoral? ¿Quién dice yo? Aquí está Ricardo, quiere hablar. Bueno, pues empezando, no quiero como que parezca que es una contradicción, pero yo tengo un punto de vista muy particular y siento que es totalmente lo opuesto. No creo que el derecho electoral esté muriendo. En cambio, está renaciendo, está surgiendo y se están encontrando más formas diversas de democracia. Por decir, pues estamos viendo que aunque todavía están en ideas, pero ya se están procesando en las cámaras, van a surgir diversas figuras como lo son la revocación de mandato, como lo son la validez de las consultas populares, porque aunque ahorita sabemos que se están haciendo algunas, no constitucionalmente el artículo 35 no prevé cuáles son los mecanismos eficientes para que de verdad podamos validar ese ejercicio como democrático y legítimo. Entonces, bueno, se vienen una serie de cambios con este gobierno que en verdad pues alientan y dan mucha esperanza como que la democracia se esté abriendo con diversos mecanismos y bueno, esto es propiamente de la rama del derecho electoral, por lo que sí yo considero que viene como lo mejor. Bernardino, que es un buen conductor de radio y televisión, hizo una pregunta que es una enorme provocación, ¿eh? ¿Se muere el derecho electoral? Pues bueno, la verdad es que todo lo contrario, nos urge ponernos de acuerdo. Pero a ver, escuchemos lo que tienen que decirnos ustedes. Bueno, igual, coincido con Ricardo, desde mi particular punto de vista el derecho electoral está más vigente que nunca. Lo vemos con las instituciones y creaciones que ha estado teniendo el mismo derecho electoral. Y bueno, vemos que tratan de regular la organización de las elecciones mediante el INE. Hay 3 instituciones fundamentales. Está el Tribunal Electoral para dirimir las controversias y la FEPADE para la Procuración de Justicia. Y atendiendo a lo que mencionaba el licenciado Bernardino, en cuanto a que no hubo muchas impugnaciones en el proceso electoral pasado, esto se debe un poco a que fue un régimen completamente totalitario porque arrasó con las elecciones el partido en el poder. Esto se podría deber más o menos, o podríamos pensar que es un voto de hartazgo por parte de la sociedad para exigir un régimen político en cuanto al poder o las personas que van a detentar el poder en la actualidad. Tema importante que tendríamos que discutir es qué tan importante es en términos de la construcción de la democracia el derecho electoral. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes? ¿Quién quiere participar? Participen. Vamos. Ustedes parte de esto, ¿no? No les gusta, sí les gusta el ¿Qué tan derecho importante electoral. es para construir nuestra democracia el derecho electoral? El ponernos de acuerdo y el establecer un basamento jurídico. Geraldine, seguramente tú quieres comentar sí, claro, adelante, por supuesto. Considero que mis compañeros, bajo su punto de vista, tienen razón, pero la pregunta que usted nos hace, nos podemos dar cuenta que si bien es cierto, nosotros estamos ahorita en un sistema, o se está en un sistema totalitario, hubo mucha presión por parte del partido de Morena, tanto así que la mayoría de las postulaciones fueron a su favor, es a donde encontramos que el derecho electoral se está muriendo. ¿Por qué? Porque si un solo partido logra tener ese control, y se puede decir que un control no sólido, no totalmente dominante, porque es nuevo, está incursionando apenas, no como otros partidos que ya llevan mucho tiempo evolucionando y teniendo ese verdadero poder. Este nuevo partido, al tener las mismas políticas públicas, no genera tanta
contradicción, no genera tanto inercias, tantas dudas en la sociedad para poder accionar este sistema, realmente este proceso electoral o derecho electoral para poder dirimir nuevas dudas o crear nuevos conocimientos por parte de cada sector de la sociedad. Claro. Bernardino. Pues mire, yo creo que es muy importante, pues varios comentarios por supuesto, pero antes de que yo quiera hacer algún comentario, Víctor, por aquí me pidió Ricardo, ¿no?, una réplica, porque él habló justamente a favor de toda esta nueva estructura del partido político que es Morena, Regeneración, y tú acabas de hacer este otro contracomentario en contra de, digamos, de la opinión que hace Ricardo. A ver, Ricardo, adelante entonces. No, yo creo que más bien, bueno, mi compañera se quedó con esta idea de los 70 años que hemos estado en gobiernos que se han sido totalitarios. Lo que pasa en este 2018 es un fenómeno totalmente diferente. En lugar de ser totalitario, yo creo que la palabra que mi compañera quiso decir es legítimo, porque habiendo hoy en día las reglas del derecho electoral, que el mismo derecho electoral a través de las evoluciones y las diferentes reformas del 97, del 88, de diferentes procesos, es que ahora tenemos más que claro y la confianza, los ciudadanos, en de que el voto que van a ceder es el que va a ir directamente. Clara muestra de esto es que también el mismo partido está fomentando diversas iniciativas en el Congreso, como lo son la reducción de las prerrogativas de los partidos políticos hasta en un 50%, que, o sea, si pensamos cuánto dinero es el que se va a renunciar en pro de la democracia, y que es el mismo partido que llegó al poder a través de esta legitimidad que está promoviendo. Y otra pues es también aumentar, tipificar ciertos delitos en la ley de materia de delitos electorales, que pues son reformas que el mismo partido legítimo está promoviendo y que quiere que pues se pongan las reglas aún más claras de lo que ya es. Claro, hay que tomar en cuenta una realidad, pero por favor, allá atrás quieren tomar la palabra. Bueno, yo al igual que mi compañera, choco un poco con esta idea. Creo que como abogados, para empezar, tendríamos que analizar si el sistema que se está empleando actualmente es funcional y si realmente se está llevando a cabo como debería de ser. Creo que históricamente y en un entorno global está comprobado que mientras más reformas, mientras más leyes, mientras más normas existan, el derecho tiende a ser más confuso y más difícil de ser llevado a cabo, ¿no? Creo que de entrada el tema no sería seguir legislando y seguir poniendo más procesos o más procedimientos electorales, sino, número uno, analizar si realmente el sistema que tenemos, el sistema electoral, está funcionando. Creo que ese es un tema de vital importancia, ¿no? Porque al parecer nuestro sistema no está funcionando del todo, ¿no? El porcentaje de participación ciudadana, de iniciativa y demás es muy bajo, ¿no? Y seguir legislando y seguir haciendo todavía esto más confuso, en lugar de hacerlo más sencillo para los ciudadanos y de una forma más simple para ser llevada a cabo, creo que eso es lo vital, no seguir reformando y seguir implementando sistemas que solo van a hacer que se llegue a una confusión aún más grande con nuevas reformas. Varios temas, ¿no?, que señalan los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle. Vamos a continuar con esta reflexión, con algunos de los temas que han colocado sobre la mesa, pero antes les voy a pedir que compartan con nosotros esto que algunos de los entrevistados que tuvimos ocasión de encontrarnos con ellos nos dijeron respecto a este tema, y es el momento en donde con mayor intención ustedes pueden participar con nosotros de manera directa en la línea. Ahí vamos a estar respondiendo a sus cuestionamientos, escuchando sus ideas y compartiéndolas. Sigamos adelante en esta red, conversemos juntos, y por lo pronto, bueno, aquí está lo que nos dicen algunos de nuestros entrevistados sobre el tema de la reforma electoral, del sistema político mexicano, en fin. En efecto, estamos viendo algo nuevo, algo que ese nuevo México más democrático, más plural no ha experimentado, y me refiero aquí a una dominación de un solo partido político, tanto a nivel nacional, en la presidencia, en ambas cámaras y en la mayoría de las entidades federativas. Eso, por supuesto, plantea nuevos retos, plantea nuevos escenarios para el ejercicio del poder y para el mantenimiento de los sistemas de pesos y contrapesos que son propios de un sistema democrático. Sí, vivimos en un momento único. ¿Por qué?
Porque si bien nuestra democracia es muy joven en el sentido de llevamos un país donde un solo partido político había gobernado por más de 70 años. Luego viene una alternancia en el poder más o menos en el 2000. Nuestra democracia a partir del 2000 es relativamente joven, llevamos 18 años. Y acaba de pasar algo en las elecciones anteriores que nunca habíamos visto en esta democracia joven, que el Ejecutivo Federal cuenta con una mayoría apabullante en el Congreso. Le faltan 7 votos de diputados, 8 de senadores, para lograr lo que se conoce como reformas constitucionales, las reformas de gran calado. Esas reformas estructurales que a los otros partidos les había costado mucho trabajo lograr, Morena le hacen falta solo 7 votos de un lado y 8 del otro, para tener las 2/3 partes en diputados, 2/3 partes en senadores. Entonces es un momento único, porque llega el Ejecutivo con gran legitimidad con relación al voto y aparte con un Congreso sumamente fuerte. Eso hace que empiecen a pasar cosas que antes no sucedían. Bueno, el sistema político mexicano se caracterizó en las últimas décadas por un sistema pluripartidista que tenía 3 partidos fuertes, que eran el PRI, el PAN y el PRD. Particularmente a partir de 1997 se presentó esta circunstancia y en esas décadas se fueron poniendo límites al presidencialismo que caracteriza al régimen político. Esto, desde mi punto de vista, terminó con la elección del año pasado. Prácticamente los 3 partidos fuertes pues fueron derrotados y disminuidos. Se podrá decir que con mayor fuerza el PRD, pero el PAN y el PRI igual fueron disminuidos sustancialmente y apareció el escenario de un partido hegemónico que es Morena. En estos meses transcurridos del año pasado para acá, lo que hemos visto en cuanto a régimen político es un fortalecimiento del presidencialismo, puesto que el presidente de la República, el licenciado López Obrador, tiene el apoyo de la mayoría legislativa en ambas cámaras, tiene una buena parte de las gubernaturas en manos de su partido y tiene una inclinación al presidencialismo en su propia forma de pensar y de gobernar. Entonces, desde mi punto de vista, en lugar de que se haya dado el paso a una ampliación de la democracia en un sentido parlamentario, lo que se ha dado en estos meses es una exacerbación del presidencialismo. Bueno, pues algunos temas que se han debatido hasta ahora tienen que ver sin duda con la construcción de la democracia, la participación ciudadana, la necesidad o no necesidad de legislar más. No hay duda, eso sí es un hecho, de que nos encontramos ante una nueva realidad política. Y también hay que mencionar lo siguiente, cuando hablamos de totalitarismo, hablamos de algo muy grave. Creo que no, creo que en este momento vivimos una realidad diferente, pero eso es parte de la reflexión y parte de lo que se discute aquí en el salón de clases. Yo le voy a pedir a mi colega Bernardino Esparza, Bernardino, un poco la conclusión de los temas que se han debatido en este momento, en este primer bloque. ¿Cómo lo ves? Pues muy bien, fíjate, Víctor, lo primero, lo más importante y lo que yo les he comentado mucho a los compañeros, a los alumnos, es la función que tienen los partidos políticos hoy actualmente. A través de los partidos políticos hubo una discusión justamente el día de hoy, un cambio de ideas, ese cambio de ideas es unos a favor de un partido político y a favor, digamos, en contra de otro partido político. Y yo estoy de acuerdo contigo justamente de lo que dices, el totalitarismo. No es esa parte importante, porque si hablamos de totalitarismo, estaríamos hablando de otros sistemas políticos, por ejemplo, Italia en su momento, o Alemania, por ejemplo, con Mussolini y con Adolfo Hitler, respectivamente. Lo que te quiero decir en lo particular, entonces, la primera conclusión, y creo que la más importante en ese sentido, estamos haciendo referencia a los partidos hegemónicos.
El Partido Revolución Institucional era un partido hegemónico en su momento, desde el 4 de marzo de 1929, cuando se constituye como tal, y hoy actualmente tenemos la nueva construcción, y es una opinión académica, por supuesto, de otro partido hegemónico, que es la grande interrogante. ¿Llegaremos otra vez a otro partido hegemónico, que es en este caso en las últimas elecciones del 1 de julio del 2018? Creo que es lo más importante, que hay que irlo entendiendo, cómo se van construyendo y si realmente eso es parte de la democracia. Creo que los partidos políticos, y en la conclusión que acaban de hacer los comentarios los compañeros, es justamente eso. Los partidos políticos son baluartes de la democracia, sí o no. Claro, hay un gran tema, varios temas que vamos a discutir, pero vamos a continuar aquí en Unívoros después de este corte. Bueno, pues les decía antes de ir a corte que este es un programa singular. Es un programa singular porque tratamos un tema que es capital en este momento, Bernardino. Un tema que tiene que ver con este momento histórico en que, bueno, pues hay un cambio en la geografía política de este país. Simplemente lo describo. Y es también parte de lo que puede ser o no, y eso es lo que vamos a conversar con los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle y con mi doble colega, conductor y profesor Bernardino Esparza. Vamos a platicar sobre si nos enfrentamos, vamos a hacernos la pregunta, si en este momento vivimos una crisis así de fuerte, una crisis del sistema político mexicano. ¿Qué opinan ustedes allá detrás de la pantalla? De verdad, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, pero ahí está la pregunta con la que abrimos este bloque. ¿Nos encontramos ante una crisis del sistema político mexicano? Por favor, colegas, estudiantes, ¿qué opinan ustedes? ¿Nos encontramos ante esa crisis? ¿Quién quiere decir yo? Levanta la mano y adelante, vamos a ver. Por favor, acá alzó la mano la compañera. Va para allá el micrófono y nos dice su punto de vista y luego de inmediato se lo das a ella, ¿eh? No nos dejes participar a nosotros, tú de inmediato, porque a quien venimos a escucharlos es a ustedes, por favor. Sí, considero que sí, en la actualidad sí estamos viviendo una crisis en el sistema político mexicano, porque creo que ustedes, que son personas con mayor trascendencia en este momento, de que ya vivieron cambios políticos, a nosotros nos tocó este cambio político. Estábamos acostumbrados, creo que más ustedes, a que había un sistema de alternancia, en donde estaba partido el PRI, PAN, y en el momento en el que llega un partido con ideas totalmente distintas a las que acostumbramos, un partido con ideales, se puede decir que de izquierda, crea un choque en la cultura para los jóvenes y para las personas de mayor edad. Sobre todo porque en la actualidad las cifras están basadas en personas que están allegadas al partido que está actualmente en el poder. Y la afectación a las personas que no están, que no se son escuchadas, no se muestran en las estadísticas. Hay personas que llegaron afectadas de un cambio político, que perdieron empleos, les bajaron salarios, hubo situaciones muy fuertes que no se ve. Entonces sí, considero que sí hay una crisis política que interviene en la economía y en la cultura de México. Yo creo que la crisis política aquí lleva más porque realmente las personas que nos han gobernado son las mismas, simplemente van cambiando de partidos políticos y era algo que estábamos viendo con el maestro y justo lo plantea en su libro Juego y Poder. Hablamos del transfugismo, en el hecho de que, pues, un ejemplo claro es Cuauhtémoc Cárdenas, que no llegaron las elecciones populares, no lo favorecieron, cambia de partido. Otro ejemplo es AMLO, que es completamente distinto, que gana aquí en la Ciudad de México y lo que decide es, voy a crear mi propio partido político. Realmente no, siento que no hay ideas nuevas, como tal no es un cambio, porque siguen siendo los mismos ideales, no vemos un cambio real en la sociedad. Entonces, pues nos dan más de lo mismo. Miren, esa es la opinión de los jóvenes, ¿eh? Esa es la opinión de quienes aquí todos los días se preparan, estudian. Yo quiero escuchar alguna opinión más al respecto, pero ojo, cuando hablamos de crisis política del sistema, cuando hablamos de crisis del sistema político, hablamos del sistema, no de la crisis política, no de la crisis,
Son dos temas diferentes, pero insisto mucho en hacer esta separación. No hay duda, hay una crisis de la figura y del quehacer político en el mundo, pero nos enfrentamos a una crisis del sistema político mexicano, nos representan como ciudadanos los partidos. ¿Qué ocurre con el costo de los procesos electorales? Preguntas que ahí están, pero que obviamente lo que más importa es escuchar a los estudiantes aquí de la Universidad La Salle. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con mi compañera acerca de que no han habido cambios, no se ha refrescado la política como tal, el sistema político, por lo mismo que ella comentaba de los cambios en cuanto a partidos, en cuanto que un servidor público, voy a poner un ejemplo en la alcaldía Gustavo Amadero, ahora la figura del alcalde, se han pasado ese cargo de esposo a esposa, a cuñado, a hermana, y entonces no se ha logrado como que refrescar esa figura. Digo, ese es un caso muy particular. Sin embargo, también creo yo que hay una crisis en cuanto a que no se ha logrado poner bien los representantes de la sociedad. Venga, ¿qué tipo de representantes tenemos, por ejemplo, en la Cámara de Diputados? Sergio Mayer, está Carmen Salinas. Yo entiendo que si bien es gente que tiene popularidad dentro del pueblo, el pueblo, más que fijarse en ese tipo de popularidad, debería de fijarse en el historial académico, por así decirlo, o en la preparación de un servidor público. Recuerdo en las elecciones pasadas que le aplaudían mucho su preparación a Mid. Sin embargo, todos comentaban, bueno, es que él es bueno, pero su partido es lo que le está poniendo el pie. Y bueno, en este tipo de cuestión yo estoy completamente de acuerdo y bueno, reitero lo que dije, creo que hay que empezar a fijarse en gente nueva y para así lograr como que un cambio. Bueno, vamos a continuar. Nos interesa mucho la reflexión que están realizando los estudiantes aquí de la Universidad La Salle, pero vamos con el punto de vista de los especialistas que hemos entrevistado. Yo creo que es conveniente pensar y proponer reformas que disminuyan los costos, la inversión que se hace en los órganos electorales, en el financiamiento público de los partidos y en la propia organización de las elecciones. Y pienso que hay áreas de oportunidad, pero que no deben afectar la esencia del voto libre, de la competencia equitativa de los partidos políticos. Si bien el Ejecutivo Federal es el Ejecutivo porque contó con una mayoría muy relativa, basta un voto para que te haga ser el presidente de todos los demás. En cambio, en el Congreso de la Unión es donde tienen que estar representadas todas las voces, absolutamente todas las voces. Y cuando ganas por un voto, no llegas a representar a todos los demás. La intención de la proporcionalidad de estos candidatos plurinominales, esta representación proporcional en el Congreso, atiende a darle voto a las minorías. Así, por ejemplo, ahorita, con esta ganancia o con esta mayoría absoluta y abrumadora de Morena, las minorías es esa oposición que de alguna u otra manera logra hacer una especie de contrapeso. Y como decíamos, si bien hacían falta 7 u 8 votos en el Congreso para lograr las reformas estructurales, esta representación proporcional hace que Morena tenga que negociar para ver cuáles sí y cuáles no. Esta representación proporcional era la que tiempo atrás no logró hacer que se hiciera en su momento la reforma energética, en su momento grandes reformas estructurales de gran calado que permitían que por lo menos una parte minoritaria del Congreso no permitiera a la mayoría hacer lo que le viniera en gana.
Me parece que estamos en un momento de cambio. No todo el cambio hay que verlo como algo negativo y algo como que necesariamente conlleva una crisis. Definitivamente estamos viendo un reacomodo de la escena política, de nuestro sistema de partidos. Se están cambiando los pesos, los partidos que van a ser importantes de aquí en adelante. Hay ese reacomodo que todavía no sabemos bien cómo va a quedar. Me parece que será muy pronto hablar o poder hacer una proyección a un plazo mediano o largo, pero definitivamente vamos a ver seguramente ya para las siguientes elecciones intermedias de 2021 quienes realmente de la escena política logren consolidarse, quienes logren sobrevivir y quienes en su caso quizá pues desaparezcan de la escena política. Bueno, continuamos aquí en Unívoros en la Universidad La Salle. Una de las cosas que para mí es muy importante la representación de nuestros representantes en el Congreso, por ejemplo, ya que pues uno le confiere el voto. Y la verdad, hay veces, como lo hemos visto actualmente, que el juego político hacen que ellos se vayan de lado a lo que en el caso de los votantes estábamos en contra. Ahí siento, por ejemplo, una clara distancia de ellos con los ciudadanos. La representatividad a veces sale sobrando y más el juego político, el ganar, el tomar posiciones, por ejemplo, en el Congreso, el tomar posiciones políticas en la próxima elección y no cuidan lo que en verdad es el voto del ciudadano. Aquellos que le dieron la confianza de llegar allí, de llegar a hacer una carrera política. Hay veces que el ciudadano, por eso, deja de creer en la política, deja de creer en sus gobernantes y deja de creer en todo el sistema del Estado. ¿Por qué? Porque simplemente sus representantes no están escuchándolos, no están con ellos, acompañándolos en su realidad. Bueno, tenemos una tarea que emprender y que realizar, sobre todo ustedes que son estudiantes, que son jóvenes, ¿no? Transformar muchas realidades. No hay duda de que el quehacer político, el hacer política, va más allá del hacer negocio, Bernardino. Así es, efectivamente. Yo creo que aquí un tema que han tocado muy relevante es si hay crisis de representatividad o no en el sistema político, es decir, qué tipo de clase política estamos eligiendo los ciudadanos. Y creo que también hay una corresponsabilidad con el ciudadano, porque el ciudadano tiene que informarse en su momento y quién es la clase política por la cual está él votando. Creo que es bien importante eso, conocer las características, el currículum, sobre todo también de esta clase política, qué es lo que ha hecho en el pasado, qué va a representarte en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es importantísimo. Creo que también hay algo bien importante aquí, Víctor, que hay una crisis de interés en la clase política por parte del ciudadano. Por decirlo en otras palabras, el desencanto en la política, y creo que es parte de ese sistema político. Claro, el desencanto en la política, y precisamente vamos a iniciar con el otro tema, un tema muy importante, y además es un tema que me parece necesario desarrollar en los espacios académicos, en los espacios universitarios. ¿Qué alternativas nos quedan? ¿Cómo construimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué valdría la pena cambiar para realmente tener una democracia plena? ¿Qué nos toca hacer a nosotros como estudiantes, como ciudadanos, en función de la posibilidad de tener un país más justo, más igualitario, más equitativo? Pero no viene a escucharme a mí, vine a escucharlos a ustedes. Quiero escuchar sus opiniones, por favor. Bueno, yo quería hacer referencia al comentario que hizo mi compañero acerca de Sergio Mayer y Carmen Salinas como legisladores. Digo, podré estar o no muy de acuerdo en que estén ellos presentes ahí, pero no hay que olvidar la esencia de lo que es un órgano de representación. La misma palabra lo dice. Ellos están ahí porque, como sean, tal vez no tengan la preparación o el estudio, pero representan cierto sector, que es el sector de la actuación, el sector cinematográfico. Digo, por eso también pues hay asesores, hay otra partida que involucra pues también todas las comisiones y la asesoría que tienen ellos. Y bueno, además, si empezamos a poner la atención en que los diputados deberían ser quienes tienen los mejores historiales académicos, pues vamos a dejar de lado mucha gente que de verdad conoce las dolencias, los padecimientos que sufre la sociedad en carne propia, y pues eso sería como coartar
y sería realmente ir en contra de lo que es nuestro sistema político mexicano. Y bueno, o sea, también quiero hacer referencia a que sí, el sistema político mexicano está en crisis, eso es innegable, pero no, la crisis no significa que esté mal, digo, es un punto de inflexión en el que pueden cambiar. Yo al contrario veo también hay un área de oportunidad muy grande, sobre todo en el partido Morena, porque por decir, aunque ustedes no lo sepan, si se pueden acercar un poco más a sus legisladores, pueden ver que la mayoría de los cargos que ya ganaron están representados diversas minorías y sectores vulnerablemente sociables, como lo son las personas con capacidades diferentes. Hay diputados y representantes débiles visuales, hay también diputados y senadores de la comunidad LGBTI, hay también representantes que también son activistas y vienen de la lucha social. Y bueno, también no olvidar todos estos espacios que se están abriendo, como por decir la reciente reforma en paridad de género a nivel constitucional, en donde todos los órganos ya deben de estar incluyendo entre sus tomas en órganos colegiados y de representación como a hombres como mujeres. Entonces digo, es una crisis, pero creo que va por buen camino. Yo opino que el primer problema que tenemos con la crisis es la falta de interés político que tiene la ciudad, los ciudadanos en sí con la política. Y otro tema que me gustaría tratar es que muchos de nosotros votamos muchas veces por los partidos políticos en vez de votar por la persona, y eso quiere decir que tenemos una falta de interés en la persona en sí, y que si bien existen figuras como los candidatos independientes que permitirían que votáramos en sí por las personas y los ideales que representa, nos dedicamos nada más a votar por ciertos partidos políticos que son los que ostentan el poder económico para poder estar en este juego político. Por favor. Bueno, yo quisiera volver al tema que usted amablemente puso sobre la mesa. Creo que yo y mis compañeros y el profesor, y todos estamos conscientes que sí estamos viviendo una crisis, pero volvamos a la parte que usted dijo, busquemos una solución. De nada nos sirve tener una muy buena docencia ni una muy buena formación si no somos capaces de encontrar una solución a todos estos problemas que actualmente estamos viviendo. Yo quisiera resaltar el aspecto de la transparencia que estamos viviendo en este gobierno, y creo que lo vemos todos los días con las mañaneras. Y eso puede sonar muy bien, porque vemos a un presidente que se levanta temprano, a las 5 de la mañana ya está despierto con su gabinete, y nos habla de qué va a hacer en el día o qué hizo en el día. Y eso, lo repito, suena bien, pero ¿qué pasa cuando lo empiezan a cuestionar? ¿Qué pasa cuando le empiezan a preguntar acerca de la seguridad, acerca de la salud? Y esa es la parte que a mí ya no me gusta de este gobierno, porque comenzamos a ver las evasivas que hemos visto por mucho tiempo del Ejecutivo y que nos desilusiona de nuestro propio gobierno. A mí no se me puede ocurrir algo peor que un ciudadano que se avergüenza de sus propios gobernantes. Entonces, volviendo al tema, nuestro Ejecutivo hace evasivas como yo soy dueño de mi silencio, una frase que a mí siempre se me ha quedado, pero bueno, y entonces yo creo que como ciudadanos, como abogados y como buenos mexicanos, lo que debemos hacer es exigir más que nos den respuestas, exigir más que haya programas o subprogramas que nos permitan ver cuáles son los frutos de este gobierno. Es más, yo quisiera que pudiéramos quitar la costumbre de tener que pedir explicaciones, que simplemente con verlas fuera suficiente. Claro. Hay un tema y vamos a continuar seguramente con estas reflexiones. Se están animando más los colegas de La Salle, ya hay muchas manos levantadas. Vamos a continuar, estamos por cerrar este bloque, pero yo quiero insistir en lo siguiente, en la importancia de construir ciudadanía. Lo que ha dicho el compañero tiene toda la razón en términos de eso. Tenemos que exigir y tenemos que construir ciudadanía. ¿Qué nos toca a todos nosotros en esta construcción de ciudadanía? Simplemente entender que la acción democrática de los ciudadanos, la acción política, no solamente es ir a representar el voto. Tiene que ver con esto que aquí estamos realizando, que es una reflexión en términos de la realidad política de este México del siglo XXI. Continuamos en Unívoros.
Derecho electoral, sistema político, democracia, crisis y representatividad, temas importantísimos, pero más importante para el conocimiento de un abogado es la aplicación de la ley, el Estado de Derecho, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, baluarte de todos los ciudadanos y todos los habitantes de este país. Y para eso están los abogados, para opinar justamente qué está pasando con esa aplicación de la ley en este nuevo sistema político mexicano, vamos a decirle de esta manera. Bien, yo considero que el gran problema que vivimos en México es que si bien tenemos un sistema jurídico, no se respeta. Y al ser tan ineficiente es por eso que hay tantas reformas, tanto marco normativo, cabe resaltar que México es uno de los países con un marco normativo más grande, ¿no? Entonces eso primero nos denota que hay una ineficiencia en el sistema y en las autoridades. Entonces, particularmente yo considero que la respuesta para saber cómo podemos resolver el problema sería justamente atendiendo y siguiendo nuestro sistema normativo, evitando la corrupción, evitando brincarlo, evitando dar mordidas, evitando simplemente hacerlo a un lado, sino simplemente seguirlo como lo hacen los países progresistas, como lo hacen los países primermundistas, que si bien no tienen un marco normativo tan amplio, pero es eficiente porque lo cumplen y lo hacen cumplir. Bueno, yo desde mi punto de vista, si veo un estado fallido, una crisis en este momento en nuestro país, porque realmente salimos a las calles y encontramos homicidios o encontramos robos. La verdad es que yo creo que actualmente en nuestro país estamos pasando por unas épocas muy fuertes donde el gobierno no ha prometido y no ha cumplido con lo que ha dicho. Entonces realmente creo yo que es preocupante la situación que vivimos en nuestro país y eso sería mi punto de vista. Gracias. Yo el único punto que tocaría es el de la vigencia del derecho. Si es que nuestro sistema normativo está siendo vigente y cómo es que se está aplicando. Hace unos momentos comentaban que no hay crisis, que el derecho electoral no está muerto, que al contrario, está más vivo que nunca. Bueno, yo lo tomaría de una forma diferente. El que se estén creando nuevas instituciones, el que se esté legislando más, no quiere decir que esté más vivo. Quiere decir que está muerto y que por supuesto que nuestros gobernantes se están dando cuenta, y el punto más interesante sería, ¿quieren hacer un derecho vigente? ¿Quieren hacer que se pueda aplicar ese derecho? ¿O nada más nos quieren engañar de otra forma? Nada más nos quieren engañar con instituciones que ocupan presupuesto, con instituciones que le van a dar un nuevo director general a alguna institución que no va a servir para nada y de la que se va a seguir gastando dinero, o en realidad va a ser vigente, en realidad va a servir como un arma para una protección de los ciudadanos con la que nos podamos defender contra un gobierno que no está haciendo nada. Nos dicen que estas elecciones fueron las primeras, como dijo, legítimas. No, bueno, depende de a quién le pregunten, porque legítimas después de 3, o legítimas en cuanto a qué, legítimas en cuanto al hartazgo de la gente, el que la gente no vote por otro partido, por otro candidato, no quiere decir que sea legítimo el que alguien haya ganado. Bueno, la verdad de las cosas es que las reflexiones de los estudiantes de la Universidad La Salle son polémicas, ¿eh? Yo quiero agradecer mucho lo que se realiza de manera cotidiana aquí en el salón de clases. No hay duda de que ustedes son no el futuro del país, mi querido Bernardino, son el presente, y nosotros los profesores lo sabemos, y nos importa mucho cultivar ese presente, generar estas reflexiones, ese punto de vista con el que podemos o no estar de acuerdo, pero que es un punto de vista, como ustedes lo han escuchado, que toma el pulso de la realidad desde esa perspectiva, si me permiten ustedes, esa perspectiva joven. Vamos a continuar con estas reflexiones, pero yo quisiera compartir con ustedes las opiniones de los expertos que hemos entrevistado. Es, por supuesto, dar el siguiente paso, es importante. Yo te comentaba en otras respuestas que México es una democracia joven. Tendremos cuando mucho 20 años siendo un país realmente democrático, y es algo que se va dando progresivamente. En la medida en que nosotros nos interesemos más en temas políticos, que deje de ser un tema tabú. Importa ahorita el momento en el que estamos viviendo, donde cada uno tiene una postura respecto al mismo tema. Es importante que las ideas se confronten y una vez que busquemos objetivos en común,
hagamos de nuestra voz los ciudadanos en cualquier espacio político público que tengamos de confrontar ideas. Entonces, en ese entonces yo creo que poco a poco la sociedad mexicana estará más lista, más preparada para llegar a temas como el plebiscito, llegar a temas de consultas populares, llegar a temas que en México ya están hasta cierto punto contempladas en los primeros artículos de la Constitución, por ahí del 30 más o menos, que hablan de esas consultas ante el INE, pero tienen muchos candados. O sea, digamos que el inicio ahí está, pero falta, yo creo, que como sociedad sigamos este paso transitorio y que reconozcamos que nuestra democracia es joven. Ya en la Constitución, en el artículo 35 de la Constitución, ya aparecen las figuras de consulta popular, de iniciativa popular. Quizás se tiene que flexibilizar, porque quizás los requisitos son muy altos o muy rigurosos y tendría que avanzarse para facilitar estas formas de participación. Yo creo que esto se tiene que hacer, es muy importante y se tiene que ver como un complemento de la democracia representativa, un complemento mediante el cual la ciudadanía puede opinar y decidir sobre temas de trascendencia nacional, puede generar iniciativas de reformas a las leyes o a la propia Constitución. Me parece que hay que reconocer que una democracia moderna, dadas las dimensiones de nuestras sociedades, difícilmente puede ser esa democracia orgánica totalmente participativa que pudiera prescindir de la representación política. Somos demasiados, simplemente, así de fácil, ¿no? Cuando luego uno dice, ay, como en Atenas, cuando iban todos a la obra, sí, pero ¿cuántos eran en Atenas? Y además, lo que nos olvidamos, que quienes participaban eran solamente cierto sector muy limitado de la población y que la mayor parte quedaba fuera, ¿no? Lo que también implicaba que quienes participaban pues vivían tan cómodamente que podían dedicarse a los asuntos del Estado. Hoy no estamos en esa condición, la mayoría de nosotros, además, insisto, somos demasiados y también la política es demasiado compleja como para que podamos ejercer una opinión o emitir una opinión muy fundada sobre muchos temas. Bueno, pues continuamos aquí en Unívoros y Bernardino Esparza, colega profesor, colega conductor de radio y televisión, le dio al clavo con su anterior participación, la importancia del Estado de Derecho, de vivir en un Estado de Derecho, mi querido Bernardino. Así es, Víctor, justamente es eso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elemento fundamental para todos nosotros. Y para eso están aquí los alumnos de Derecho Electoral, que no solamente ven Derecho Electoral, porque yo les decía al inicio que el Derecho Electoral depende de una rama que es el Derecho Constitucional. Y ahí tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero Jocelyn quiere hacer una participación. Bueno, yo creo que el sistema jurídico mexicano siempre ha estado en crisis, pero ahora con las redes sociales nos podemos enterar de los delitos inmediatamente. Yo, por ejemplo, estoy muy de cerca en los delitos de homicidio, porque trabajo en la Fiscalía General para el Delito de Homicidio, y hay mucha crítica hacia los servidores públicos, pero no se ponen a pensar que el trabajo es excesivo, que no hay suficiente personal para la cantidad de delitos que llegan al día. Al día a un ministerio público en turno nos pueden llegar hasta 50 homicidios en una noche, entonces la cantidad de trabajo es excesiva para los servidores públicos. Entonces yo creo que se debería de contratar a más personal para poder abarcar todos los delitos, porque es insuficiente. Miren, aquí hay un tema, ¿no? Obviamente parecería que nos salimos del tema central del programa, pero no hay duda que de eso se trata, de ampliar la reflexión. Y algo que es muy importante, nos queda poco tiempo, así es la tele, pero yo quisiera que llegáramos a ciertas conclusiones que tienen que ver con lo siguiente, y la pregunta está abierta para ustedes: ¿qué nos toca hacer a nosotros para, pues sí, llevar cambios sustanciales, necesarios en este país? ¿Qué nos toca hacer para construir esa realidad? Lo acaba de decir Jocelyn,
hay una realidad que abruma a los funcionarios públicos en muchas ocasiones, como ocurre con la cantidad de delitos. Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? Les pregunto a ustedes que nos ven al otro lado de la pantalla y insisto con esa pregunta que había formulado hace un rato a ustedes. ¿Qué nos toca hacer? Muy brevemente para escuchar a algunos de ustedes, por favor. Bueno, yo creo que algo que nos toca hacer es involucrarnos en la vida política del país, no solamente en un partido político si así lo queremos, pero también podemos involucrarnos en sociedad civil o en cualquier campaña o cualquier cosa que deseemos. Creo que tenemos que involucrarnos los jóvenes, porque si dejamos que solo los adultos lo hagan, pues van a seguir arrastrando el mismo sistema que llevan, y si nos involucramos los jóvenes podemos meter nuestras ideas y nuestro nuevo panorama sobre muchas de las cosas que estamos viviendo, sobre delitos, sobre derechos humanos, sobre electoral, sobre cualquier cosa, y creo que nos toca involucrarnos como jóvenes y poder darle nuestra visión a lo que estamos haciendo. ¿Alguien más, por favor? ¿Qué nos toca hacer? Aquí hay ya varias manos alzadas. Si quieres, ahora hacemos llegar el micrófono, por favor. Creo que lo más importante que necesitamos ahorita es tener un voto educado como ciudadanos, o sea, realmente saber cuáles son las propuestas, qué tan viables son estas propuestas, porque de nada sirve que nos propongan cosas que no tienen razón de ser y que no hay forma de lograrlas. Entonces, nosotros tenemos que investigar, saber qué personas se están postulando, cuáles son las más viables y las que realmente comparten nuestros ideales, no irnos por un partido político. Ver que si bien estamos enfocados a un partido político, a la preferencia personal de cada uno, también hay distintos partidos y en cada partido hay gente que realmente puede hacer un cambio en nuestro país, que necesitamos como tal que todos los partidos cooperen, que no nada más sea un partido el que lidere como tal nuestro país. Bueno, pues distintas ideas que tienen que ver con eso, con la función de la democracia, con la construcción de la ciudadanía, con el involucramiento de los jóvenes y su participación política. Pero vamos, estamos por concluir, pero no me quiero ir sin escuchar a algunos más de ustedes, por favor. Sí, adelante, sí. Aquí está nuestra compañera. Tú vas a hablar. Bueno, yo creo que la solución, bueno, una parte de la solución puede ser que empecemos a involucrarnos, no solo la gente que estudia Derecho, sino todo ciudadano mexicano, por ejemplo, a conseguir libros, como los que, por ejemplo, ahora nos ha facilitado el licenciado Bernardino. Tienen de verdad un lenguaje muy fácil de entender, no hay tanto lenguaje jurídico, porque mucha gente dice, bueno, yo eso no le entiendo, no veo el canal del Congreso porque ni le entiendo, ni me interesa, y cuando uno no muestra el interés en ese tipo de temas, pues empieza a hacer lo que decía mi compañera, no hace más bien votos inteligentes, lo que hace que sigamos arrastrando el mismo problema. Entonces simplemente es informarse, hay periódicos, hay libros, y creo que esa es como la solución desde que somos jóvenes hasta los que ya son adultos. Involucrarse, hacerse cargo de lo que está pasando en este país, leer, algo que es muy importante. Bernardino Esparza, colega, yo te agradezco mucho la invitación aquí a la Universidad. Es su casa, es la casa de todos ustedes, de Canal 21, por supuesto, y una vez más agradecido contigo por este programa tan bonito, creo yo, ¿no? Bueno, quedó muy bien. El público se tiene mejor la razón. Quedó muy bien el programa, yo les agradezco mucho a ustedes, estudiantes, de verdad, su reflexión. Y ahora vamos a cerrar, lo he venido anunciando en distintos momentos, vamos a cerrar con una canción. Nosotros tenemos en Univox una sección que se llama La Música Emergente, una sección que coordina, que arma mi amigo Sajib Ramírez. Nos despedimos, nos encontramos la próxima ocasión, pero nos vamos con música. Muchas gracias y aquí nos encontramos la próxima vez en Canal 21. Sean bienvenidos a esta sección dedicada a la música emergente. Recuerden que este espacio se encuentra abierto para todas las propuestas musicales y que se pueden poner en contacto con nosotros mediante las redes sociales. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la participación de Andrés Canalla, quien con su estilo cargado de melancolía nos presenta su nuevo sencillo. Yo soy Andrés Canalla y la siguiente canción se llama Quema la Suerte. Pasé bajo de una escalera y vi pasar mi vida entera y no hay regreso. Solo por eso fui a visitar a la divina y ella me dijo busca otra alternativa. Yo quiero estar en tu planeta,
pasear tu perro en la banqueta. Que nuestro único dilema sea quién paga la cuenta y quién las croquetas. Y pasar un gato negro, todo me ha salido mal desde el invierno. Cuesta creerlo, fue a que me hicieran una limpia, visitar a San Juditas, pero nada me funciona a mí. Yo quiero ser lo que más quieres, morir contigo si te mueres, como Sabina en el año del 96. Qué mala suerte. Lo he intentado, busqué todos los caminos, pero no hay por qué fingir. Aún recuerdo las palabras de un amigo: si algo es para ti, no lo habrás de perseguir. Todos me dicen que no es cierto, los vivos no hablan con los muertos, que te supere de una vez y al tratar tropiezo. Todos me dicen que no es cierto, que hablar contigo no es correcto, lo dirán por convicción.